Bueno, una nueva aplicación del principio de Bernoulli lo veremos en este instrumento llamado tubo de Pitot. Por supuesto, es una descripción burda de lo que es el tubo de Pitot, pero nos sirve para ver los principios físicos que operan aquí. Es un dispositivo para medir la velocidad del viento, en este caso si va un avión volando, cuál sería la velocidad, la rapidez del avión con respecto al aire, o viceversa, si uno está mirando los del avión, cuál sería la rapidez del aire. Entonces, aquí hay dos cámaras dentro del tubo, la una por donde ingresa el aire, ¿sí? Registra un flujo de aire aquí, encerrando y presionando esta membrana que está de aquí de color rojo. Y la otra, que es por la periferia del tubo, por la marcada la región amarilla, hay otros dos orificios donde va al otro extremo de la membrana, que hay una sección amarilla. Entonces aquí hay una membrana llamada transductor. Entonces este transductor es un dispositivo en la que por la diferencia de presión producida entre ambas caras de la membrana, traduce esa diferencia de presión en una señal eléctrica, una corriente eléctrica que luego va a ser convertida a un registro de presión, yo digo en este caso un registro de rapidez. Esa diferencia de presión se traduce en rapidez. Entonces vamos a explicar justamente cómo opera. Entonces, un enfoque distinto al que vimos, ¿no? Porque antes decíamos, a ver, si yo tengo dos puntos en un punto de un líquido o de un gas, la suma de la presión absoluta más el término ρGH más el término un medio de la densidad ρ del líquido o del aire por la rapidez al cuadrado es una constante, ¿no? Entonces, esta es la presión total, como suma estos tres términos, en el seno de un fluido, sea este líquido o sea este gas. Entonces, una forma distinta de poder también analizar la ecuación de Bernoulli es decir que la presión en un punto va a ser justamente la presión dinámica que tenga ese fluido, y la presión dinámica se refiere a esta cantidad, un medio de ρ cuadrado, más la presión estática, que es todo lo restante. Entonces, así está escrito que una forma de escribir la presión al interior de un fluido es la suma de la presión estática más la presión dinámica de ese fluido. Entonces, el tubo de Pitot recoge, como decía, dentro de la cámara del tubo, dos ambientes. Una con el color blanco, que es el fluido en movimiento, la presión total, y la otra en la sección amarilla, que es la región estática. Entonces, la diferencia de presión, esa presión total menos la presión estática, esa diferencia de presión es lo que vamos a denominar como presión dinámica. Es decir, repito, la presión total es la suma de la presión estática más la presión de dinámica, de acuerdo a Bernoulli. Entonces, cuando tenemos esa diferencia de presión, restando la presión estática menos la presión total menos la presión estática, eso equivale a la presión dinámica, un medio de ρ cuadrado. Entonces, si conocemos entonces esa diferencia de presión, ese delta P, que en el caso del tubo está dado por la lectura de lo que registra este transductor de presión. Este transductor de presión da básicamente esta lectura, que multiplicada por 2 y dividido por la densidad del aire en raíz cuadrada va a dar la rapidez, que es básicamente esto deducido de la ecuación de Bernoulli. Y así tengo la rapidez del viento con respecto al tubo de Pitot. O, si lo vemos desde el aire, ¿cuál sería la rapidez del avión con respecto al aire? Entonces, que depende básicamente de esa presión diferencial, ¿no? Entre las cámaras. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando tienen aquí, por ejemplo, un tubo de Pitot, como lo voy a mostrar a continuación, por ejemplo aquí, yo tengo una variante del tubo de Pitot, ¿no? Tengo esta zona que es por donde entra el aire, entonces aquí va a estar la parte dinámica, entonces aquí hay una presión sobre este líquido manométrico, y por el otro lado, eso por el lado del punto B, ¿no? Que es esa cámara. Y por el lado de la cámara A, que es por la periferia del tubo que entra, está la región estática. Entonces, claro, esta membrana que está aquí, por supuesto, no está el transductor, porque este es
una variante del tubo de Pitocchi. Esta membrana que está aquí vendría a ser equivalente al transductor, porque mide la diferencia de presión entre el punto B y el punto A. Entonces, ¿cuánto es esa diferencia de presión entre A y B? Esa diferencia de presión entre A y B es básicamente la presión total que tiene este punto, aquí, menos la presión estática, que es la que tiene la cámara A. Entonces, la presión de B menos la presión de A es básicamente esa diferencia de presión que daría al lugar esta columna del manómetro que tiene mercurio. Entonces, en función de ese análisis, usted va a responder las preguntas que se plantean aquí, ¿no? Como dice la actividad, esto es un trabajo grupal informal, esto es una evaluación meramente formativa, no sumativa. Así que entonces hagan un print